presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Terminando el mes del aniversario número 113 de la fundación del Centro Asturiano de Buenos Aires, además de la invitada del día de hoy, les voy a contar los espectáculos, mejor dicho, la cartelera de la Sala Alejandro Casona de la sede social de Solís 485 en Capital Federal. Vamos a empezar con el viernes 6 de marzo, donde se va a estar presentando la banda de la Policía Federal Argentina a las 19 horas. Vuelvo a repetir, viernes 6, la banda de la Policía Federal Argentina a las 19 horas. Luego el sábado 7 de marzo, Sangre Gitana. Hemos tenido acá en el programa al quien es bailador y director, Juan Amador, junto al Ballet Flamenco de Alicante, que van a estar presentándose a las 21:30 horas el sábado 7 de marzo con este espectáculo Sangre Gitana, que es excelencia dentro de la escena flamenca. Así que para que lo tengan en cuenta, vayan tomando nota. Luego también el miércoles 11 de marzo, Juan Quintero a las 20 horas va a estar en el escenario de la Sala Solís. Y después, atención, porque se vienen funciones de Candlelight. El viernes 13 de marzo a las 19 y a las 21:30 horas. Y luego el sábado 14 también tenemos Candlelight a las 19 y a las 21:30 horas. Así que son 4 funciones, viernes 13, sábado 14, para que tengan ahí 2 opciones totalmente diferentes. También el sábado 21 de marzo llega el baile de época con especial temática de San Patricio a las 16 horas. Este baile de época que también realizan lo que es Bridgerton. En esta oportunidad, baile de época especial San Patricio, sábado 21 de marzo a las 16 horas. También llega el Festival Internacional de Castañuelas, esta edición número 12, de la mano de Teresa Lais y compañía, que vienen de diferentes países, el próximo domingo 22 de marzo a las 19 horas. Así que repito, Festival Internacional de Castañuelas, edición número 12, domingo 22 a las 19 horas. Y cerrando este mes de marzo, que ya estamos acá nomás, lo que es marzo, el viernes 27 y sábado 28 a las 21 horas llega Martín Macielo a la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Este cantante argentino con proyección internacional se va a estar presentando en un espectáculo cargado de clásicos inolvidables y el estreno mundial de una nueva canción. Así que atención, aquellos que quieran disfrutar de Martín Macielo en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, viernes 27 y sábado 28 a las 21 horas. Bien, y ahora para que nos cuenten un poco más acerca justamente de este aniversario número 113 del Centro Asturiano de Buenos Aires, que fue el pasado 23 de febrero, tenemos a su presidente, Pilar Simón. Pilar, muy buen día, bienvenida al Sol de Nuestra España, ¿cómo va? Hola, buen día, muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá andamos y bueno, felicidades para vos, para toda la institución, para todo el equipo que allá llevan adelante el Centro Asturiano de Buenos Aires, que cumplió nada más y nada menos que 113 años. Sí, correcto, el día lunes fue nuestro cumpleaños 113, realmente 113 años de venir superándonos año a año. Uh-huh. Es una institución que, bueno, gracias a Dios podemos seguir cumpliendo años, podemos seguir teniendo muchos proyectos y los estamos cumpliendo. La verdad que tanto el teatro de la sede social de la calle Solís como en Vicente López tenemos muchas obras. El teatro realmente este año va a estar a pleno. Tenemos muchas funciones programadas y de calidad de todas. Y en Vicente López, bueno, ya hemos arreglado varias cositas, hemos pintado todo el gimnasio del primer piso, la verdad que quedó muy bonito. Hemos tirado todas las mesas de cemento que teníamos en el campo Covadonga y hemos hecho todo un playón muy bonito. Bien. Y tenemos mesas y sillas nuevas. El domingo, la verdad que el club estuvo explotado, por decirlo de alguna forma. Sí. Concurrieron muchas familias, aparte de ser el domingo familiar. Estuvo muy lindo. Bien. Y este año vamos a tener visitas importantes del Principado. En el mes de marzo va a venir la vicepresidente,
la señora Jimena Llamedo, y en el mes, no sabemos, de octubre, esperemos tener la presencia del presidente del Principado. Así que todos son buenas noticias. La verdad que sí. Bueno, justamente esto que estás comentando, que vienen trabajando año tras año en el Centro Asturiano de Buenos Aires, tanto el Campo Covadonga como también la Sala Solís, y bueno, todo lo que han realizado en el 2025 y ahora meternos de lleno en los proyectos del 2026. Sí, la verdad que sí, estamos trabajando muy bien, seguimos sumando socios, ya están empezando las actividades, o sea, en el mes de febrero ya empezaron todas las actividades deportivas, así que estamos trabajando bien, la pileta estuvo bien este año, vamos a ver si la podemos tener abierta en el mes de marzo mientras nos ayude el clima, así que bien, todo bien, gracias a Dios, contentos. El mes que viene comenzaremos con los tecanastas tradicionales también, así que bien, todo bien, gracias a Dios, bien. Bien, eso es lo importante también, y bueno, justamente estabas comentando de la temporada de pileta, que, atención, es con beneficios exclusivos para socios, con el complejo y los vestuarios totalmente renovados, que también, bueno, han hecho un trabajo ahí excelente, renovando vestuarios, demás, lo estuvimos viendo allí, y bueno, también lo que decías, hay que aprovechar, si en marzo hay unos días lindos, para ir a disfrutar el verano, lo que queda del verano en el asturiano. Tal cual, sí, es la idea. En principio estaría abierta los fines de semana mientras nos permita el clima. Y si durante la semana el clima se proyecta que va a estar bien, también la tendremos abierta. Bien, perfecto. La verdad que, bueno, una propuesta más que interesante. En el mes de marzo también van a poder disfrutar. Y después, también en el mes de marzo, tienen lo que es el tercer tiempo, el sábado 21 de marzo, tercer tiempo, a las 21 horas, que es una nueva edición, que es para la gente que hace deporte, ¿o es abierto al público? No, lo que pasa que es un tercer tiempo de deporte, entonces más que nada lo que van son los que practican algún tipo de deporte y se reúnen a comer unas hamburguesas, un asado, para relacionarse un poco más, para hacer un poco de sociales. Sí, está perfecto, porque justamente disfrutan el deporte y después la parte social, que bueno, como dice, el tercer tiempo, justamente, vieron que el partido tiene dos tiempos y después viene el tercero, que es ahí la parte social, con todos disfrutando lo que es la gastronomía y la bebida. Así que, y después el domingo 29... Y disfrutando de las instalaciones hermosas que el Centro Asturiano tiene realmente. No es por mandarme la parte, no es por ser fanática, pero realmente tenemos unas instalaciones muy buenas y que las seguimos mejorando día a día. Claro, totalmente. Y bueno, justamente las instalaciones también las pueden disfrutar el domingo 29, ¿sí? Domingo 29 de marzo, desde las 11 horas, donde van a poder disfrutar del domingo familiar, que es el ingreso sin cargo para el grupo familiar y amigos del socio, servicio de parrillero disponible, a partir de las 15 horas, con juegos, recreación para disfrutar en familia. También disfrutan de las instalaciones, tanto el sábado 21 con el tercer tiempo, como el domingo 29 con el domingo familiar. Así es. Sí, tenemos por suerte muchos proyectos para este año también, esperemos poder cumplirlos y seguir creciendo como se viene desde siempre. La verdad que desde que este centro asturiano se formó, los asturianos que lo hicieron tuvieron una visión increíble de lo que querían y realmente a nosotros nos cuesta mantenerlo, pero es nuestra obligación seguir manteniendo lo que ellos hicieron. La verdad que sí, y para todas las generaciones, porque vienen trabajando con las generaciones del ayer, podemos decir, y del hoy, y pensando también en el futuro, con todas las renovaciones que hacen. Sí, realmente cuesta porque ha cambiado mucho la idiosincrasia de la gente. Antes iba toda la familia a una institución y ahora realmente van solamente los que hacen deporte. Claro. Pero bueno, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir transmitiendo la asturianía, que es lo que a nosotros nos motiva y estoy segura de que lo vamos a ir logrando. Seguramente sí, y bueno, y también las visitas que tienen del Principado, que vienen acá a la Argentina, para ver todo el trabajo que hacen ustedes en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Creo que eso también marca, ¿no? Un poco lo que hacen, el trabajo que realizan.
Sí, esperemos que sea una visita buena la que nos vienen a hacer, creemos que sí, y esperemos poder colmar las expectativas con las que ellos vienen, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, vamos a estar ahí expectantes a ver cuando sean las visitas respectivas del Principado de Asturias. Así que bueno, Pili, antes de cerrar, vamos a pasar los contactos, ¿sí? Para que ustedes se puedan contactar con el Centro Asturiano de Buenos Aires. Recuerden que todos los días se pueden contactar al 11 51 58 58 58. Repito, 11 51 58 58 58 para consultas y reservas, ¿eh? También hay un número de teléfono fijo, aquellos que se quieran contactar, lo pueden hacer al 4381 0654. Repito, 4381 0654, de lunes a viernes de 10 a 18 horas, si tienen consultas tanto del campo Covadonga como de la sede social. ¿Es correcto, Pili? Sí, correcto. Bien, correcto. bien. Así que bueno, más que invitados también, y aquellos que se quieran sumar como socios, lo pueden hacer también a esas líneas de teléfono y en las redes sociales que están muy activos, ¿eh? Sí, así es. Eso es lo que tratamos, de difundir lo que estamos haciendo. Sí. En Solís se renovó el teatro, se pintó todo el teatro, la verdad que quedó espectacular, así que estamos muy, muy orgullosos de nuestras instalaciones. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, Pilar Simón, presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, muchas gracias por estos minutos. Felicidades nuevamente, felicidades para todos allí en el Centro Asturiano de Buenos Aires por un nuevo aniversario. Nos estamos viendo y si te parece vamos a disfrutar un poco de música asturiana. Perfecto, me parece muy bien. Muchas gracias a ustedes. Y cariños a todos. Muy bien, muchísimas gracias, Pili. Así que bueno, vamos a cerrar, como les dije, música asturiana, folk asturiano, mejor dicho, grupo de música folk asturiano. Y miren, esta propuesta que viene de la mano del grupo Cerezal. Así que y este tema que se llama La Polesina. Vamos con la música. Recuerdo